Buenos días. Oh, ¿cómo apago esto? Ya, lo apagué. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mavi, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este día, porque realmente para mí es un súper honor presentarles a Carmen Norabuena, ya varios los conoce, y otros, bueno, ya somos súper amigos de ellos. Carmencita, aquí está. Estoy lista para la introducción al curso de tarot. Bueno, no quería hacerle ninguna publicidad a alguna marca, sino para que veas que yo ya tengo mi tarot con mi libro totalmente hasta cerradito. No lo he abierto, está con su plástico, mire, con su plástico, porque sé que contigo voy a poder aprender a hacer el ritual, cómo abrirlo, cómo leerlo. Así que vamos a estar con Carmencita durante un par de semanas para estar en esta introducción del tarot. Y ya luego, pues, vemos un curso que queremos armar. Ya hay varias matriculadas, así que todo tuyo, Carmencita, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Pamelita. Todo tuyo. Bueno, a todos ustedes, mis saludos cordiales, darles una introducción a este mundo maravilloso que es el tarot, la lectura de cartas, ¿no? Si bien es cierto, el tarot pertenece, como se dice, a la tradición occidental, es un sistema de predicción y adivinación más enigmático que pueda haber en esta vida, ¿no? Mucho se habla del tarot, ¿no? Se habla mucho de las cartas, las barajas, hay diferentes formas, hay diferentes ilustraciones, y la persona que quiera introducirse a este maravilloso mundo, primero tiene que ser consciente de que va a entrar en un mundo donde se puede hablar mucho de la intuición, que es una de las bases para poder leer, porque uno se puede aprender miles de significados, ¿no? Agarrar un libro, leer y ponerse a memorizar, ¿no? Tal carta significa esto, pero yo creo que no es la manera de cómo se va a adecuar a hacer unas buenas lecturas de tarot. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la historia, ¿no? Mucho se ha hablado que el tarot tiene orígenes egipcios, asirios, otros dicen que los gitanos. Hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? La primera baraja que fue pintada fue por encargo de una familia italiana. Les hablo así un poquito de historia, ¿no? Que prácticamente no es tan importante como empezar a hablar cuando hagamos el curso ya de cada significado, qué significan los arcanos mayores, los arcanos menores, ¿no? Pero para hacer un poquito de historia. Estas barajas inclusive hace un tiempo fueron muy criticadas, digamos, por la iglesia, ¿no? Porque decían que eran las cartas del diablo, ¿no? Por la forma, por los simbolismos que existían. Pero luego las cosas fueron cambiando hasta nuestros días. Hoy en día, como les contaba, ¿no? Hay muchas barajas que por su forma, por sus dibujos, tienen diferentes significados parecidos, ¿no? Por ejemplo, les enseño, hay un tarot que le dicen el tarot mítico, ¿no? Que especialmente esto es muy adecuado tal vez para las personas que les gusta este tipo de ilustraciones, ¿no? De la época de los dioses griegos, por decirlo, ¿no? Hay otras que muchos conocerán, o tal vez no, pero hablan del tarot egipcio. El tarot egipcio también es un tarot muy conocido. Y hay versiones del tarot egipcio, ¿no? Hay versiones. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante de tarot? Lo primero que tiene que hacer es ver con qué baraja se va a compenetrar. De repente para nosotros, los que vamos a hacer el curso, vamos a emplear el tarot de White, que por las imágenes son muy ricas
en la ilustración nos ofrecen muchas cosas con las cuales nosotros vamos a aprender, muchos detalles, por el color, la forma. Es un tarot muy lindo para estudiar, ¿no? Entonces, lo primero que la persona tiene que hacer al tener su baraja es, como se dice, conectarse con sus cartas. ¿Qué es lo que hace uno primero, no? Primero uno elige una baraja, mira las imágenes, te conectas con ellas y tratas de ver que en cada una de ellas, ¿qué te dice? Si te gusta el color, la forma. Es la forma como tú vas conectando. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos que hace uno cuando ve una carta, una baraja. Aparte de eso, como decía Pamelita, hay formas que un estudiante, digamos, de tarot, para iniciarse a manejar sus cartas. Yo considero que es muy importante conectarte con las cartas. Para mí, una de las cosas que deberíamos hacer para empezar cuando uno hace el camino a la lectura es empezar a conectarnos con nuestras cartas, especialmente con los arcanos mayores, ¿no? Para mí, el primer paso es coger una carta, visualizar qué ves, qué vemos, conectarnos, tratar de entrar en esa comunicación con la baraja. Y muchas veces como si fuese un ritual, digo yo, ¿no? Yo la primera vez que tuve mis barajas, pues no me aparté de ellas, ¿no? Las tuve, las puse en una bolsita, me iba a la cama, las ponía bajo mi almohada, trataba de conectarme con ellas, porque antes de leer el tarot yo leía la baraja española. La baraja española es la que leía yo era de 40, y cuando entré al mundo del tarot pues eran 78 cartas, que wow, qué cantidad de cartas, decía yo, ¿no? ¿Cómo voy a aprender tantas cartas? Pero como yo ya trabajaba con la baraja española, pero yo la leía por intuición, no la leía por significado, entonces traté de involucrar ese mismo método en el tarot y me fue muy bien, ¿no? Por eso es que yo quisiera a las personas que se van a interesar en el curso que traten de tener esa comunicación con sus barajas. Bueno, esa es una de las cosas que me gustaría que cada uno de ustedes empezara, ¿no? A hacerlo. A ver, ¿qué podemos decir del tarot? El tarot también tiene muchos símbolos. Las cartas del tarot tienen muchos símbolos, imágenes, que son un puente entre el consciente y el inconsciente. Y eso nos permite tener un contacto con nuestros puntos fuertes y débiles de cada uno, ¿no? Es una forma de poder transparentar algún pensamiento. El simbolismo también está dado, a veces muchos hablan de que nosotros tenemos arquetipos en cada una de las cartas, ¿no? El mago, el mundo, tienen un significado, un paralelo con algo que ya hemos vivido y que lo vamos a poner al presente. Bueno, es un poco, yo quisiera que esta exposición del tarot sea como un diálogo, porque no quisiera, si ustedes tienen alguna curiosidad para hacer un diálogo, ¿no? Me gustaría que sea más interactuado. No sé si se pueda, Pamelita. Pamelita. Por supuesto, por supuesto. Que sea como una conversación, porque para Claro, poder, qué curiosidad tienen, qué es lo que quisiera, por qué quieren aprender, algo para poder conectarnos. Si alguien quiere preguntar algo, para ir llevando la conversación. sí, me parece muy buena idea. Si alguien desea preguntar algo, a medida que Carmencita va dando su introducción, pueden ir participando. Bueno, yo sí tendría varias preguntas, realmente. A ver, Tú dime. decías de que aquí es muy importante
la intuición, pero, o sea, la intuición, cómo te va a ir llevando las cartas, pero ¿y cómo nosotros vamos cómo podemos ir mejorando esta intuición? Hay un ejercicio que por eso yo les decía, ¿no? El tarot, mira, si nosotros entramos a una web, compramos libros, empezamos a leer, te vas a llenar de información de que casi parecidas y en algunos casos diferentes. Ahora, ¿por qué te digo la intuición? Cuando uno empieza a conectarse con la carta, hay un ejercicio que me gustaría que después ya les voy enseñando, ¿no? Por ejemplo, separamos los 22 arcanos. Los arcanos están muy enriquecidos en información y tú puedes elegir un arcano por día y tratar de ver qué te dice, sin que tú tengas nada escrito, nada en mente, ¿no? Tú agarras una carta y la empiezas a analizar, por decir, qué te dice la carta, qué efecto te causa, te da una sensación de tranquilidad, de alegría, de pena, de miedo. Entonces, tú vas interactuando con la carta y con tu intuición. Es un ejercicio que se hace con los 22 arcanos, una forma de conectarte, porque para poder estudiar, imagínate, tenemos 78 cartas que vamos a tener que practicar, pero de una forma más general y más precisa es empezar a trabajar con los arcanos. Y es un ejercicio que lo puedes hacer a diario. Y una vez que tú te conectas con esta información que a ti te da la intuición, eso va a ser una palabra referente para que después cuando tú hagas tus lecturas te va a ayudar. Porque si bien es cierto, tú puedes abrir cartas y a veces por la posición en que va una carta, si es antes o después, va a tener un resultado. ¿Entiendes? Pero a veces uno por la intuición no va a importar el orden, porque yo te lo digo por experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, ponemos, por decir, el mago, los enamorados, y ponemos a la emperatriz. Entonces, tú puedes tener una respuesta que se va a dar por concepto, ¿no? ¿Qué cosa es el mago? ¿Qué es la emperatriz? ¿Qué son la otra carta? Pero si tu intuición está está atenta, a veces uno está abriendo las cartas y de repente te viene una imagen, te viene una palabra, y eso no hay que dudarlo. La intuición es algo que todos tenemos. Lo que pasa es que a veces no creemos, no nos creemos que podemos realizar algo de esa manera. Pero conforme vamos ejercitando, conforme vamos haciendo nuestra lectura, la intuición se va desarrollando. Pero es importante que te conectes con tu baraja, que te conectes con las cartas. Es muy Carmencita, importante eso. aquí nos preguntan qué es un arcano. Mira, el tarot tiene 78 cartas. 22 son los arcanos mayores y 58 son los arcanos menores. Los arcanos mayores eh, son las cartas que nos van a dar una información vasta de cada... Es como realizar un viaje, ¿no? Empezamos con el loco, el mago, emperatriz. Los arcanos mayores vienen a ser las cartas más importantes dentro de la baraja, por decirlo así. Los arcanos mayores tienen, por su forma, tienen representaciones, se relacionan a veces con los elementos, con la tierra, con el fuego. Hay un bagaje de significado. Son las cartas más importantes del tarot. Definirlas tendríamos que hablar de cada uno, ¿no? Pero el tarot se divide 22 arcanos mayores y 58 arcanos menores. En los arcanos menores tenemos el grupo de las sotas, de las espadas, de los bastos y de los oros. Cada uno representa un elemento. Los oros representan lo que es, las espadas es el aire, las copas es el agua. Tenemos los bastos, representan la tierra. Ay, ahorita estoy media oro. ¿Qué más nos falta? Espera, te voy a ordenarlos acá. Eso es lo que... A ver, tenemos oros, bastos,
espadas y las copas. Las copas es el agua y representa las emociones. Las espadas es el aire. Y acá están, los vasos es la tierra. Los oros. Cada uno se va a relacionar con un elemento. ¿Ok? Me Para hablarlo ya pregunta, más completo, hablaré. Dime. sí, me pregunta en todo caso si es que también las cartas se parecen al péndulo. ¿Cómo? Disculpa, que hay un ruidito acá. ¿Qué dijiste, Sí, Pamela? que si es algo similar o diferente que usar, es algo similar o diferente que usar el péndulo. Es diferente, no. El péndulo trabaja de otra forma, ¿no? Entonces, el péndulo es una extensión del... Bueno, si lo hablamos del subconsciente, podría ser algo similar, porque el péndulo es como una extensión de tu subconsciente, ¿no? Cuando tú vas a hacer una pregunta, vas a pendular. Pero el tarot no, porque el tarot te trae una información que tú, mediante la intuición, es como que tú lo vas a transcribir. Ahora, cada tarotista va a tener una forma de interpretarlo, porque las cartas tienen mucho significado y a veces tú no vas a poner todos los significados para una respuesta. Por eso es que yo digo que el tarot se debe trabajar de la mano con la intuición, porque no es lo mismo que tú hagas una lectura y agarras tu librito y dices, ya, esto significaba esto, pero ¿cómo lo relacionas? Si tienes 5 o 6 significados cada carta, y para dar una respuesta, ¿cómo lo vas a relacionar? A la hora que uno va trabajando mediante la intuición, no es algo difícil, te lo digo. Tú vas enlazando la historia, es como contar una historia, ¿no? Cuando salen las cartas, para la pregunta que te hacen, o el tema que estás tratando. ¿Me entendieron? Por ejemplo, siempre que yo veo espadas, me parece que son Dime. cartas malas. ¿Es así? Mira, posiblemente las espadas van a significar, claro, problemas, ¿no? Pero también puede ser papeles, diligencia, pero a ti te parecen malas y tú tienes ya, como se dice, graficado eso a nivel mental, ¿no? Sí, generalmente las espadas, en el caso mío también, yo lo veo como problemas, un poco de dificultades, o sea, no necesito a veces mucho complementar más, porque veo una espada y ya sé que hay un obstáculo, ¿no? Sí, puede ser que sí. Mira, aquí Hilda nos pregunta, ¿cómo diferencia si lo que viene a mi cabeza es por intuición o por algo que hemos pensado racionalmente? Mira, lo que pasa es que una intuición te viene de la nada, sin que tú estés pensando qué significa, ¿no? Por decirlo. No es algo que tú analizas directamente. Cuando yo te digo, por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio, ¿no? Esta carta para la mayoría es buena, ¿no? Porque tenemos el sol, tenemos los niños. Vemos una carta que, que supuestamente pronostica cosas buenas. Pero si esta carta llegase a estar acompañada de una carta, ponte una torre, una carta que no es tan buena, ¿qué es lo primero que va a decir tu intuición, no? Es ahí donde la intuición va a hablar por sí sola, porque tú elaboras algo en la cabeza. Otra cosa es cuando uno agarra y dice, el sol qué era, el sol es éxito, esto, y ¿qué cosa era tal carta? Entonces tú estás ahí tratando de analizarlo. Y es ahí donde podemos no dar tan acertadas algunas respuestas. Fíjate, a veces yo he visto, Carmencita, varias veces, que cuando hacen así tarot interactivo en el internet, las preguntas son sí y no. Entonces siempre dicen eh, que como que hay cartas positivas y negativas y ahí es cuando tú puedes hacer respuestas sí, ¿no? Porque tú vas creando tus propios códigos. Lo que pasa, sí, hay formas, cartas que no son tan buenas o negativas o cartas positivas, ¿no? Como tú dices, espadas y bastos generalmente son cartas
si vamos a poner un negativo, un positivo, podríamos poner un negativo, ¿no? No tan buenas, por decir. A los oros y a las copas las ponen buenas, pero fíjate que las copas van a pertenecer también a las emociones, y a veces hay emociones que pueden traer dolor, tristeza, pena, ¿te das cuenta? Entonces, cuando uno empieza a conocer el significado, uno ya no puede decir cartas buenas y malas, pero si vas a responder un sí o un no, generalmente lo toma qué cantidad de cartas buenas te han salido y qué cantidad de cartas malas te han salido. Es algo típico. Pero por eso te digo, cuando tú ya empiezas a trabajar de una manera intuitiva, es algo que ya va a funcionar sin necesidad de tener ese orden. Pero eso ya lo vemos en la práctica, y eso es algo que se da con el tiempo, ¿no? No se puede hacer de la noche a la mañana, que la intuición te dé un sí o un no, por decirlo así. Pero a veces uno crea códigos. En todo esto, mira, yo leo cartas, tú conoces cuántos años, Pamelita, no sé, 30 años, creo que es poco. Y a lo largo de la vida yo he ido hasta cambiando la forma, ¿no? De cómo jugaba al principio. Al principio habría todas, por decir, una buena cantidad. Después fue tipo pirámide, después iba cambiando, después habría dos o tres. O sea, conforme tú vas teniendo más experiencia, y a veces una sola carta te responde. O sea, por eso te digo, el tarot es muy rico en simbolismo, es muy rico en símbolos, es muy rico, te lleva por un camino que no solamente es un sí o un no, sino te dicen por qué, te explica un por qué, o te abre un camino donde tú puedas tal vez encontrar una respuesta para que sea un sí, por decirlo así. Ahora, hay diferentes tipos de tarot. Tú encuentras tarot de Los Ángeles, tarot de, creo que de Marsella, tarot tarot de flores, tarot de un montón de tipos. Y yo he visto, Claro, disculpa, que cada tipo son diferentes las figuras. Para este curso, ¿cuál sería el tipo de tarot que más nos recomendarías? y yo les recomendaría el tarot de Rider. Es un tarot que es muy rico en sus imágenes, tiene mucha información, es más llevadero, no te voy a decir que es fácil o difícil, es más llevadero porque las imágenes de por sí ya tienen sus propios mensajes, ¿no? Es un tarot muy bonito y también más fácil tal vez para interpretar. Ahora, cuando tú me hablas de tarot de ángeles, yo te diría que más bien que son como oráculos, porque una cosa es el tarot y otra cosa son los oráculos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá uno que es muy simpático, que es del I Ching. Y a veces, ya cuando tú quieres saber algo, solamente sacar una carta, tú sabes que el I Ching también es un oráculo este es el libro de las mutaciones, y uno va a su libro y ya ves, ¿no? ¿Qué es lo que te dijo, no? Eso es como un oráculo, es muy diferente al tarot. Igualito también hay tarot de ángeles, ¿no? Pero no va a ser la misma simbología que tiene el tarot, con los arcanos mayores y los arcanos menores. Es diferente. Igual que el oráculo de las flores, bueno, hay tantas cartas así, de las hadas. Yo más lo veo como oráculos, no como tarot. Entonces tú nos recomiendas en todo caso comenzar con este tarot Con Rider, Rider. ¿no? Que es un poquito, Sí. sí, 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 es justo ese que yo tengo en No, este momento. no, sí, Ese es el Rider, sí. el que justo lo tengo todavía cerrado. Aquí me pregunta Edison. Dice, al hablar de tarot, ¿se refiere a la astrología? No. Hay una relación, pero no nos referimos a la astrología, es muy diferente. Eh, el tarot no tiene la relación directa con la astrología. Casi todo esto es una baraja que es como, por decir, forma como un oráculo al final, pero esta es una baraja de donde nosotros vamos, por medio de los símbolos, vamos a realizar, si se quiere decir, una adivinación, ¿no? Dar respuestas a preguntas, pero no tiene que ver con lo que me preguntas.
Y aquí también pregunta Hilda, ¿el tarot Rider es lo mismo que el tarot de Jodorowsky? No, es diferente. Es diferente. Eh, no es lo mismo, pero él tiene un tarot que es mucho más, ¿cómo te voy a decir? Tiene, por las figuras que tiene, no lo he visto, pero un poco como que he escuchado comentarios, pero no es igual al Raider. No es igual al Raider. Claro, porque me imagino que cada uno tiene su propio copyright, o sea, Claro, derechos reservados. claro, por ejemplo, te digo, ¿no? Por ejemplo, este tarot místico tiene láminas parecidas, mejor dicho, tiene la misma cantidad de cartas, pero las láminas, nosotros por ejemplo acá vemos la fuerza, ¿no? Y si nosotros vemos la fuerza en el otro tarot de Rider, ahorita no lo tengo en la mano, ahorita lo busco, tiene otra simbología. Y a veces por la simbología, la mente actúa de una forma distinta, diferente, ¿no? Eso no quiere decir que el significado vaya a ser tan diferente, pero uno a veces visualmente te conectas de otra forma. No sé si me entienden, ¿no? Por eso te digo, de Jorobot, que no he visto las láminas, pero sí es diferente al de Reyes. Carmencita, entonces, ya, nosotros nos animamos, por ejemplo, como yo, que estoy súper emocionada, ya tengo mi cajita, está cerrada. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, lo que como todo lo que llega a tu mano, nosotros tenemos que hacer una pequeña limpieza. Ya. Nosotros tenemos que hacer una pequeña limpieza con nuestra baraja, ¿no? Nosotros la sacamos de nuestra caja. Lo primero que hacemos es usar un incienso, limpiarlo, y lo que tendríamos que hacer es, como se dice, yo me gusta cada baraja nueva, yo hago como una especie de ritual, ¿no? Pongo un mantelito, extiendo mis cartas, paso el incienso, agüita con un poquito de sal, apenitas, ¿no? Un poquito de sal picado, prendo una vela dorada o amarilla o roja y pongo en un bol agua con pétalos de rosas y alguna esencia, ¿no? De rosas, lavanda. Entonces es como hacerle un ritual a las cartas y dejarlas ahí toda la noche. Luego de que pasa eso, recojo mis cartas, las pongo en una bolsita o en una cajita y trato, como les digo a ustedes, ¿no? Que se vayan conectando con las cartas, mirarlas, verlas, conectarse día a día, ¿no? Puedes empezar a mirar, a observarlas, ¿no? Es una forma de ir conectándote con tus cartas, eso es lo primero. Cuando ya empecemos a practicar, es bueno hacerlo en un lugar donde nos sintamos cómodas. Siempre traten si van a leer el tarot, es tratar de estar sin interrupciones, ¿no? Es importante estar en un lugar donde pueda haber un ambiente de calma, apagar sus celulares, porque a veces uno se está concentrando a esta, a esta forma de conectarnos, ¿no? Porque a veces también hay una parte que el tarot nos ayuda mucho a conocernos, aunque parezca mentira. Dice que uno no se debe leer las cartas, eso es lo que decían antiguamente, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos las primeras que podemos hacernos preguntas, podemos ir sacando una carta y ver qué nos sale, y indagar por qué nos sale eso, ¿no? A veces yo tenía, vamos a decirlo, como una especie de terapia, ¿no? Agarraba mis 22 arcanos y me levantaba y decía, bueno, quiero saber este día, cómo me va a ir este día, ¿no? O qué necesito. Si yo me sentía un poco, con los ánimos medios bajos, decía, ¿qué me está faltando? ¿Qué me está pasando? Y solamente con una sola carta y la miraba y, ya, me daba una información. Y como que me ayudaba, ¿no? Eso empecé y así día a día, ¿no? Es una forma de ir conociendo tus cartas, conociendo cómo te comunicas con ellas, ¿no? Eso puedes ir haciendo, Pamela, por ejemplo. Yo tengo aquí dos preguntas. Una es, entonces, lo primero que debo hacer es eh,
hacerle un ritual, limpiarlo, porque me imagino porque ha venido de mano en mano. Me comentabas guardarlo. Sí, guardarlos, mira, normalmente se usan unas bolsitas donde tú las puedas tener, porque el tarot es algo personal. Esa es una de las cosas que también les aconsejo. Las cartas son tuyas, solamente para ti, porque a veces nosotros en cada baraja, que bueno, ahora yo tengo muchas, pero cada baraja tiene tu energía, tiene que ser tu propia energía. Es como que uno las va cargando con su propia energía. Parece algo, no sé, para muchos dirán, pero ¿por qué? Si yo las puedo, que las agarre mi hermana, mi hijo, no. El tarot es algo tuyo, es algo personal. Entonces, es importante que ese contacto que tiene con tu energía sea preservada, digamos, en una bolsita, en una cajita, ¿no? Son, son cosas que, pues, bueno, yo aprendí así desde hace mucho tiempo y conforme converso con amigas que también mantienen la misma tradición, es como algo que siempre se ha hecho y creo que tiene un sentido, ¿no? Ok, y aunque todavía no, porque todavía para empezar el curso creo que van a pasar unas cuantas semanitas, porque la introducción que tú me estabas comentando van a ser como de 3 clases. Entonces, pero por ahora, hasta que no conozca mucho significado, yo puedo ir viendo los arcanos mayores para ver las figuritas, para ver qué siento Claro, con la figura. es muy bueno ese ejercicio porque no estás llena de información, pero tú puedes decir, por ejemplo, mira, vi la carta de, digamos, a ver, la carta de los enamorados y a mí me pareció esto. ¿Cuál es tu significado? ¿No? Pues de repente, si algunas personas ya tienen ahorita, podrían hacer eso y empezar a darle un significado. ¿Qué cosa te hizo pensar? Lo apuntas. Sacas otra carta, bueno, esta carta me parece tal cosa. Y así. Y después, cuando empecemos a ver los significados, te vas a dar cuenta que hay una relación. Porque tú vas a decir, pero, ay, pero ¿cómo? Si yo no sabía. Pero ¿qué te dice esa carta? Ayuda bastante, bastante. Cuando te das cuenta y empiezas a relacionar toda tu baraja, te va a ser más fácil. Eso Eh, puedes hacer. y otra consulta, que se me vienen muchas preguntas ahorita. Y una vez que yo, por ejemplo, ya pueda tener un poco más de conocimiento, o sea, que ya lo pueda dominar un poquito, ya podré estar lista como para entender otros tarots, otros oráculos. ¿Tiene algo de parecido o, sí, o tendría que volver a súper estudiar todos los No, otros? no, no, no. Yo creo que no, porque mira, yo aprendí hace mucho tiempo eh, tarot egipcio, por decir, ¿no? Que se me hizo un poco complicado, por decirlo así. Como yo les contaba, yo empecé a leer baraja española. Manejaba a revés y a derecha la baraja española y después me metí a estudiar tarot egipcio. Pero, claro, cuando ya te has acostumbrado a una baraja, en este caso te vas a acostumbrar al tarot de Rider. Cuando quieras utilizar otras barajas se te va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque tú ya tienes toda la información para leer ese tarot y el resto es similar. No será igual, pero es similar. O sea, la metodología que vas a utilizar va a ser muy parecida porque ya tú manejas información. ¿No? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. El tarot egipcio es mucho más, no voy a decir complicado, son otros términos, otras cosas, es una información mucho más compleja. Y a la hora que yo me acuerdo que hacía los ejercicios que la profesora mandaba, yo abría las barajas y en la mente me venían otras respuestas, ¿no? Pero al final era el mismo resultado. Y mi profesora me decía, pero Carmen, ¿qué tiene? ¿Por qué no entiendes? No, sí entiendo, pero... Y yo pues me tuve que acercar a ella y decirle, ¿sabes qué pasa? Le digo, yo sé que el resultado es este, porque nos hacían ejercitar, ¿no? A ver, vamos a hacer, ¿qué tal posición esta? ¿Qué significa, no? Y yo le daba un resultado y ella se reía y me decía, sí, está bien, pero ¿y cuál es el problema? El problema es que no puedo acoplar todo el significado porque en mi cabeza tengo otro.
Y le expliqué, pues, ¿no? Que yo leía primero la baraja española y me dijo, tú lo lees por intuición. Sí, ya, quédate con eso. Ya no te hagas bolas, me dijo. Tú abre la carta y di lo que sientes y punto, me dijo. Y así estuve haciendo un tiempo, ¿no? Hasta que después ya aprendí el tarot de Reyes y me encantaron los arcanos y ya la acoplé a mi lectura, ¿no? Entonces, a veces yo trabajo con la española y trabajo con mis arcanos. Y para mí hago mi mistura. Eso, bueno, son mis lecturas de día a día. Pero cuando ya leo el tarot con lo completo, ya me es mucho más fácil manejar la baraja de 78. ¿No? Por eso te digo, tú aprendes estos arcanos, este tarot, el resto de cartas que van a pasar, si tú quieres tener otras cartas, va a ser mucho más fácil, más sencillo aprenderlas a leer. Sí, porque yo he visto que a veces te lee dos, o sea, te sacan dos tipos de juegos ¿Cómo? distintos, o sea, que te sacan dos tipos de juegos distintos, o sea, con uno a la derecha, otro a la izquierda, otro encima, o sea, se pueden utilizar Claro, dos pero barajas. se puede, pero por eso te digo, generalmente a veces, ¿qué pasa? Tú puedes usar, yo no creo que usen diferentes tarot. Lo que yo no puedo decir lo contrario a lo que tú estás diciendo, pero yo he visto que generalmente se hace una lectura, tienes tu tarot, tu baraja, tienes una respuesta y dice, a ver, vamos a ver qué dicen los ángeles, ¿no? Jala una carta de los ángeles. Hay el oráculo de la diosa, el oráculo del amor, las cartas de los amantes, ¿no? Yo tengo unas cartas ahí preciosas, que lo que hacen es sacar, como dicen, confirmar tal vez, ¿no? Confirmar lo que ha dicho el tarot y confirman con otras barajas la misma pregunta, ¿no? Sí se puede hacer eso. ¿Me Aquí escuchaste? digo, María del Pilar te pregunta, si tengo el tarot Marsella con ¿puedo seguir el curso? O sea, María del Pilar tiene el Sí, tarot de sí, Marsella. sí, el tarot de Marsella es muy parecido al tarot de Rey, no hay problema, sí. El significado va a ser igual, va a ser igual. O sea, la forma que vamos a trabajar va a ser igual, no hay problema. Ok, Carmencita, entonces, una vez que nosotros ya comencemos, digo, como tarea para esta semana, ¿no? O sea, lo que puedo hacer es comenzar a ver cada uno de las cartas, no leer el libro para No, todavía no. genial, o sea, como para no cruzar información, solamente intuición. Exacto. Yo lo que quería en esta charla introductoria es poder, como se dice, responder a alguna inquietud, porque hay mucha gente que, como tú me estás haciendo preguntas, ¿no? Si se leen con dos cartas, con dos juegos, tres juegos, enseñarles más o menos qué es lo que uno empieza en este camino, ¿no? Cuando compras las cartas, qué es lo que necesitas. Sobre todo limpiar y empezar a trabajar de esa forma, como te digo, ¿no? Agarrar las cartas día a día, mirarlas, ver qué te dicen, o agarrar dos, tres cartas, mirarlas, qué mensaje te trae, ¿no? Dejar que desarrollar la intuición, eso es muy importante. Y le hablaba de generalidades, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, para poder leer es importante, yo les digo, ¿no? Tener un lugar donde puedan estar tranquilos. Generalmente es un tema que yo les doy un consejo, siempre tener un vaso con agua, un incienso, una vela, es importante. A veces yo antes no le daba mucha importancia a eso, porque creo que le pasa a todo el mundo. Ya quieres aprender, te sientas, y a veces energéticamente todos somos energía, y a veces tú de repente de juego le dices, ya, le vas a leer a tu hermana, a tu amiga, listo, y te pones a leer y no tienes esa copa de agua. Créemelo y tenlo por seguro que a veces hay energías que se quedan y quién se las absorbe. Nosotros somos más agua que otra cosa, absorbemos eso. Entonces, algo que yo les quisiera aconsejar eso, que lo recuerden siempre, cada vez que abran una baraja o quieran hacer una lectura, que no se les olvide tener su vaso de agua, su incienso y su vela. Es importante. Y otra de las cosas, también a mí me gusta acompañarlo de cuarzos, ¿no? Porque los cuarzos, hay cuarzos que tienen ciertas
significados y que nos pueden ayudar, ¿no? Así que en la próxima charla les voy a seguir hablando un poco más de eso, ¿no? Es como tener, no un amuleto, ¿no? Pero un cuarzo siempre te conecta con algo, ¿no? Así que hay varios cuarzos que uno puede usar. Ahora, Vicky pregunta, buenas noches, ¿qué tiempo de duración tiene el curso? Y ella no tiene las cartas del Tarot Rider. Me imagino que ¿Y quiere cuáles saber cartas dónde. tiene? ¿Qué cartas tiene? ¿Qué cartas Vicky, tienes, Vicky? ¿Qué baraja Hola tienes? Carmen, hola Carmen. Bueno, ¿Cómo estás? la verdad es que yo soy nueva en todo esto. Sí manejo lo que es radiestesia, el péndulo, me es familiar, pero no sé nada sobre cartas, por ejemplo. Pero es muy interesante el tema, por ejemplo, ¿no? Ahora que te estoy escuchando hablar. Mira, yo voy a hablar, el curso lo quiero realizar, quiero hacer estas 2, 3 charlas para poder darles un poquito de alcance. En la próxima, bueno, no vas a tener cartas para poder de repente hacer un poco, trabajar tu intuición, ¿no? Pero ya que manejas el péndulo, ya tú tienes bastante, digamos, práctica, porque nosotros cuando trabajamos con radiestesia generalmente somos una prolongación de nuestros registros que tenemos por ahí guardaditos, ¿no? Sería interesante que trates de conseguir, consigue un tarot, puede ser el de Marsella, puede ser el tarot de Rayos, si es que pudieras, y si no, pues voy a enseñar más que nada los significados, las relaciones. Yo creo que escucharlo te va a ayudar bastante y cuando tengas la carta ya es cuestión que aprendas, ¿no? Que practiques mejor, ¿no? Ya es cuestión que practiques. Eh, Mira, no sé cuántas personas estarán en ese tema contigo, porque Pamela, podría tal vez poner, no sé, ahorita bueno, no lo voy a ofrecer ahorita algo, pero podría tal vez ponerles como para que se saquen unas copias de las cartas, Pame. ah, eh, Yo tengo unas hojas. Yo tengo por ahí guardadas, pero podría mandarlas como un PDF para que las bajen, las cortan, porque podría ser para que practiquen, las que no, porque con estos tiempos a veces es un poco algunos conseguirlas, ¿no? Y tal vez pueda proporcionarles eso. Voy a, voy a buscar entre mis cosas, yo creo que tengo como para poder de repente escanearlas y ver, Pamelita, si en el curso podemos poner esas cartas, ¿no? bueno, yo compré las mías en Kilari. Kilari es una tienda esotérica Está acá en Lima. que está en Minces, ¿no? Y hacen Sí. delivery. Tendrían que googlear, ahí se la acabo de escribir, es de Luis Palomino, me parece, ¿ah? Sí, 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 Es de sí. Luis Palomino. Díganle que está llamando de parte mía. A mí me costó 120 soles el mío, ¿no? Puede ser una opción. La otra opción es lo que dice Carmencita, que podría Y enviarles este eso yo te PDF. lo confirmaría en esta semana porque yo no sé si las tengo acá hace tiempo, tantos años, pero en todo caso ya sería algo, bueno, voy a tratar, no sé cuántas sean las que puedan, y en todo caso ver, pues, ¿no? Si tienes otra baraja, podría ser. Sí. Ahora, si alguien conoce algún otro lugar donde pueda también comprar, a lo mejor unas más cómodas, podrían pasarnos la voz o escribirlo al WhatsApp grupal que estamos abriendo para que todas las personas puedan comprar uno, para que ellas puedan comenzarse a conectar como tarea hasta el próximo viernes. Ujú. Exacto. Antes de terminar, Carmencita, dime, ¿es posible, tú dices que sí es posible que una persona pueda leerse a sí misma? Y la otra pregunta es, si es factible también leer a distancia. Sí, sí, es lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Se puede porque ya te he dicho, nosotros cuando trabajamos con la baraja, nosotros estamos, como se dice, no voy a decir descifrando, pero como que estamos dando una respuesta por la manera como salen tus cartas, ¿no? Sí se puede, eso se ha hecho siempre, leer a distancia.
a veces no se requiere mucho es más que nada, ¿qué es lo que quiere saber la otra persona? Y haces la pregunta y lo desarrollas. Sí se puede, no es necesario que estemos frente a frente, ¿no? Hay mucha la tradición de la gente que dice, no, yo corto, yo voy a elegir, ¿no? Pero bueno, pero te digo que sí se puede. Cuando hablamos de leernos a nosotras mismas, más que nada no te lo digo como que tú agarres tus cartas y digas, a ver, voy a mirar, a ver, quiero saber si tal persona o tal cosa. Eso, eso tiene que estar la persona muy centrada, no agobiada, porque generalmente cuando uno desarrolla una lectura a las personas, es porque la persona viene porque tiene un tema que quiere resolver, tiene una incógnita o quiere tomar una decisión. Uno no puede utilizar las cartas, esa es mi opinión, para que, digamos, porque a veces escucho, ¿qué tengo que hacer? Dígame a ver qué me dicen las cartas. Eso es un poco flojillo, ¿no? Porque uno puede preguntar, mira, tengo varias opciones, quiero saber de repente cuál es la más conveniente, cuál es la que me va a traer menos problemas, cosas como para tomar una decisión. Pero no tendríamos que acostumbrarnos a que la carta determine qué es lo que vas a hacer o cómo debes actuar, porque eso lo tiene que decidir la propia persona. O sea, nosotros cuando leemos no vamos a tratar de ponerle, ¿cómo se dice? Las cosas, tienes que ir por este camino y por este camino y por este camino. No me parece que debe ser así. No es factible, al menos para mi manera de ver, ¿no? En cuanto a leer, hay que, igual, para leerte tú, para leer a tu familia, a veces nos traiciona la ansiedad o el tema, cuando es muy importante, ¿no? Generalmente con el tarot, tocar temas de salud es delicado. No digo que no se pueda, pero tú tienes que tener un manejo muy completo de tus emociones, porque viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Mi papá está mal, y no sé, pues porque a mí me ha pasado, ¿no? Gente que viene y me dice, oye, ¿se va a morir? Oye, y te juro que a veces es delicado decir, porque yo no voy a decir que uno lo puede ver todo, ¿no? Pero la respuesta que te están pidiendo a veces es muy delicado. Entonces, en temas de salud, en temas de enfermedades, yo creo que hay que tener mucha cautela, ¿no? Oye, sí, justo me has leído la mente, porque era una de las preguntas que te iba a hacer. Si, por ejemplo, nos deberíamos meter en, porque a veces hay tarots terapéuticos, entonces, ¿hasta qué Eso es otra punto cosa. podemos meternos en la sanación, en la salud, o poder decir, oye, ¿sabes qué? Vas a tener tal enfermedad o tal enfermedad. O sea, ¿hasta qué Es que punto? el tarot terapéutico no te orilla eso, ¿no? Es que, mira, ¿qué pasa? El tarot terapéutico utilizan las mismas cartas, ¿sabes? No te voy a decir que son muy diferentes, parece, por ejemplo, la de Reyes también se usa. Terapéutico es como un autoanálisis, ¿no? Hay una forma de jugar las cartas donde tú pones cuál ha sido la carta, o la posición 1, la posición 2, 3, 4. Hay un desenvolvimiento. Y te va analizando el problema, ¿no? Si lo has tenido a la hora que has nacido, o después, o antes, la relación hacia cada posición. Es muy complejo, pero te voy a decir que cuando uno ya aprendes tu Rider, ya estudiar el terapéutico es algo más llevadero. No te voy a decir que es ni fácil ni difícil, es más llevadero, porque ya tienes un poco de una buena base con el tarot de Rider, por decirlo así, ¿no? Pero tu Sí, pregunta, a ver, un poco me decías, ¿qué problema tiene, no? Sí, es un poco complicado hablar de temas de... Yo lo hablo en el tema de salud específicamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas, tú lo que puedes ver, hay cartas que a veces van a simbolizar de repente a una persona joven, una persona mayor, o tal vez a una persona... Te sale una carta para mí, ¿no? En mis lecturas, por ejemplo, los bastos,
hay cartas que para mí precisan que cuídate porque puedes enfermarte o te sale tal cosa, ¿no? Puedes prevenir, puedes prevenir. O a veces me dicen, ya, mírame el amor, mírame mira mi salud. Preguntan así, ¿no? Entonces, y a veces, si yo le respondo, a veces por decir, ¿no? En la práctica, a ver, ¿qué es salud? A ver, ¿qué? Mira, mira. Y a veces hay cartas que no significan pues los riñones, no te significa pues el corazón, no sé, pero en ese momento es el momento en que tú agarras y a veces me hacen unas preguntas y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Estás con problemas, has tenido mala circulación, tienes esto. Sí, oye, estaba así, ya, bueno, hay que cuidarse de eso, ¿no? Y a veces tú dices, wow, ¿de dónde salió esa información, no? ¿Por qué? Porque ya es tanto la práctica, por decirlo así, que la intuición sale, aflora. Y a veces hay oportunidades en que pasa que tú no quieres decir las cosas, ¿no? Porque hay que también tener maneras, modos de dar la respuesta. Pues yo tengo a veces colegas que te dicen las cosas como ese a rajatabla, ¿no? Ya, zampan las cosas. Yo le digo, pero oye, hay que tener tacto, ¿cómo vas a decir eso? No, pero ¿qué tal raza? Ya me preguntan lo mismo y no se da cuenta que está digamos, en una situación que se está volviendo ya obstinada, ¿no? O sea, yo pienso que nosotras, si vamos a leer, debemos mantener un cierto criterio, un cierto respeto por la persona que viene y te pregunta, ¿no? No podemos, porque ya sabemos que está mal, no, hay que tener mucho tacto para poder realizar una lectura. Eso sobre todo, ¿no? Carmencita, ya para terminar, Vicky pregunta, ¿trae 78 cartas Tarot Rider para conseguirlas? Sí, sí, los tarot tienen 78 cartas, sí. Ok. Bueno, Carmencita, ha sido encantador. Muchísimas gracias. Entonces, el próximo viernes nos encontramos igual a las 7:30 para seguir con esta introducción. A ver, voy a saludar a la gente. Aquí estoy. Entonces, continuamos el próximo viernes para seguir con esta introducción que estamos haciendo. Y sí tengo varias preguntas que se me han quedado, pero ya será para el próximo viernes. Entonces, esta semana mi tarea es limpiar y comenzar a conectarme con las cartas. Muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Y sí, gracias, gracias. Milu, ahí está Milu. ¿Dónde está Milu? ¿Recién entró? Sí, ahí está Milu, está diciendo saludos, gracias, está diciendo. Milu, ¿cómo estás? Bella, preciosa. Hola. Milu, de partir ya el próximo año seguro que va a traer, pero... Hola, me encantó la comunicación, todo. Oye, y el próximo año que ya estás viajando, te traerás de todo el mundo. Sí, eso espero. Yo les pido a los participantes que podamos hacer como una charla, ¿no? Yo puedo hablar, pero me gustaría que pregunten y yo me gustaría contestarles, porque ahorita yo no voy a poner como desarrollar, decirle, mira, el arcano es este significa, sino que hablemos de sus inquietudes. Claro, o sea, la próxima semana que nos reunamos, que me hagan las preguntas y yo responderlas, ¿no? Me gustaría poder dialogar, como que sea un diálogo entre todos, ¿no? Para poder darles una respuesta a todas las preguntas que quieran hacer y de ahí ir tocando los temas diferentes, ¿no? Pero todas las inquietudes que tengan, ¿no? Bueno, yo ya sé que, Milu, practicamos juntas. Yo te leo a ti y tú a mí. Ya, para desarrollar la intuición. Practica, de verdad. Ustedes que ya tienen la carta, hagan eso. Separen los 22 arcanos. Después que han limpiado todo, separen sus dedos arcanos, los ponen todos así volteaditos y cojan uno y primero, mira, los 22 arcanos. Coges uno, por ejemplo, te salió el mago. ¿Qué significa para ti el mago? Anota. Vuelves a sacar otra. Te salió el sumo sacerdote. ¿Qué significa? ¿Qué? La primera palabra que te venga lo anotas y así. Y todos los días vuelves a hacer ese ejercicio. Si quieres son 5 cartas, 6 cartas, tú vas viendo.
y vas anotando la palabra que te viene. Y después ya vamos a enseñarte. Sí, porque mira, Pamelita, lo más interesante y lo más importante en el tarot es leerlo, interpretarlo, pero mediante tu intuición. Claro. Tú puedes tener todo el conocimiento, te lees 2 libros, 3 libros, todo lo que quieras, pero a la hora que estamos desarrollando la lectura, no te vas a acordar de todos los significados porque vas a ir a agarrar el libro, ¿qué era tal cosa con tal cosa? Ah, ya. No vas a poder hacer no digo una buena lectura, no, una lectura fluida, a eso me refiero. Pero si empiezas a trabajar tu intuición desde el comienzo, se te va a hacer mucho más fácil. Perfecto, ya tengo mi tarea de la semana. Entonces, ya tengo mi tarea de la semana, ya tengo mi partner, así ya tengo mi baraja, ya tengo todo. Así que, más bien, entonces el próximo viernes seguimos con esta introducción. Y muchísimas gracias, Carmencita. Nos estamos viendo. Okay. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao.